Becky intentó hacerse daño, pero afortunadamente llegamos a tiempo para evitar que la situación se volviera aún más grave. Estaba acostada en la cama del hospital, respirando a través de una máscara de oxígeno con una vía intravenosa conectada a ella. Como su enfermera, me sentí responsable de lo que le sucedió. Si no la hubiera dejado fuera de mi vista, tal vez esto no hubiera sucedido en absoluto. Observé a Becky mientras dormía pacíficamente. A pesar de lo caótica que había sido su vida, su pecho se movía en una constante subida y caída lenta. Cualquier persona normal fácilmente la consideraría digna de Hollywood. Debería haber estado en uno de los escenarios de una película, sentada en su habitación privada, leyendo las líneas que se suponía que tenía que recitar y tomando un sorbo de jugo fresco que le habría traído algún asistente. En realidad, era una persona extremadamente peligrosa, condenada por crímenes atroces. Su imprevisibilidad era lo que la hacía aún más misteriosa. Impredecible, preciosa. Instintivamente, aparté los mechones de cabello de su cara. Era casi la hora del almuerzo cuando Becky abrió los ojos. Su respiración era normal, por lo que se retiró el ventilador. Miraba al frente. Cualquier signo de diversión no existía. Revisé sus signos vitales y le conté sobre las dosis adicionales de medicamentos que debía comenzar a tomar al día siguiente. Ella solo asintió una vez. Su rostro enmascaraba la indiferencia. Luego fue trasladada de la sala de emergencias a una habitación normal del hospital en una camilla, donde iba a estar bajo observación. Esta habitación en particular tenía una pantalla plana montada contra la pared. El silencio se estaba volviendo incómodo, así que decidí romperlo. ¿Te gustaría descansar un poco más? Creo que es mejor si duermes toda la noche. Te sentirás mejor mañana, sugerí. Becky me miró con su oscura mirada. Todo lo que he estado haciendo durante los últimos 6 meses es descansar. Lo que realmente quiero hacer es salir de este maldito lugar. No le dije nada a eso. En cambio, le pregunté, ¿de verdad acabaste con Steve? Enfermera Fryn, no lo hagas tú también, dijo ella. Alguien obviamente me está inculpando. Pero toda la evidencia está en tu contra, Becky, dije. El asesinato es similar a los anteriores. Yo no lo hice, dijo en voz alta. Si quiero acabar con alguien, es con Ámbar maldita Bennett. Shh, baja la voz. Fryn, si te dijera algo, ¿me creerías? Preguntó. Su voz se suavizó un poco. Ella me había dicho Fryn, como en aquella llamada después de llevarle el pastel de chocolate. Esto me dio la impresión de que hablaba en serio. ¿Qué cosa? Se enderezó y me miró a los ojos. Lo que ocurrió antes. Yo no fui responsable de lo que pasó con ellos. Creo que tardé mucho tiempo en asimilar sus palabras y el shock se reflejó en mi cara. No te creo. Y no puedo culparte. Nadie lo ha hecho hasta ahora. Pero no puedes cambiar la verdad, dijo con tanta sinceridad que incluso el Papa le creería, pero yo sabía que no debía confiar en Becky. Se sabía que jugaba bien sus cartas, derribaba todas las barreras y dejaba a una persona lo suficientemente descuidada como para hacerle pensar que hablaba en serio, hasta que la sorpresa era para ellos. No me importa si es la verdad, creo en lo que veo, dije. Vi las fotografías del caso y el polígrafo también demostró que estabas mintiendo. Sonrió con tristeza. Se sabe que un polígrafo solo tiene una precisión del 70%. El examinador no estaría de acuerdo. Esos idiotas no tenían nada mejor que hacer, pero pensé que eras más inteligente, Fryn. No intentes burlarte de mí, dije. Me han inculpado, confesó.
suspiré. ¿Y qué quieres con eso? Un favor, dijo simplemente. Levanté las cejas cuando comenzó a recitar el favor que quería de mí. Cuando terminó, retrocedí un paso al instante. Decir que estaba furiosa sería una subestimación. No lo haré y eso es definitivo, dije. ¿No lo harás? ¿Crees que estoy tan loca como tú? Podría perder mi trabajo. Traté de mantener mi voz baja. Heng Chankimha, dulce y servicial, futuro veterinario. No te atrevas a poner un dedo sobre mi hermano o... No quiero, Frin, te lo juro. Eres buena conmigo en comparación con todas las demás enfermeras que logré ahuyentar, y por eso me gustas. Si las circunstancias fueran diferentes, ¿quién sabe si tendríamos algo distinto a una simple relación entre enfermera y paciente? Dijo. No tenía ninguna duda de las palabras que acababa de decir. En serio, no quiero hacerte daño, ni a alguien a quien amas. Todo lo que pido es tu cooperación. No tenía otra opción. Cerré los ojos y los abrí, respirando profundamente. De acuerdo, lo haré. Transcurrió una semana y me sentía cada vez más ansiosa. ¿Qué pasaría si no pudiera hacer lo que Becky me pidió? ¿Me lastimaría? O peor, ¿realmente le haría daño a Heng? Había hecho todo lo que me había pedido. Me metí en el quirófano. Me puse unos guantes de látex y guardé una herramienta quirúrgica en mi bolsillo. Todo lo que tenía que hacer era salir de este lugar sin ser notada. No esperé a hablar con nadie y caminé directamente hacia el ascensor. Cuando llegué al cuarto piso, salí, y la doctora Ámbar estaba en el pasillo como de costumbre. Sospechaba que rara vez se sentaba en su oficina y prefería andar por los pasillos solo para vigilar a alguien. También sospechaba que estaba jugando a ser espía para el doctor Jeffrey Shaw. Ella me estaba mirando fijamente, con una expresión que demostraba puro odio hacia mí. Podía sentir sus ojos azules en mi espalda mientras me alejaba. «Enfermera Frin», me llamó. Me detuve en seco, esperando como el infierno que no sospechara nada. Le pasé mi sonrisa más falsa. «¿Qué puedo hacer por usted, doctora?» Su mirada era dudosa. «Parece que tienes prisa. ¿Cuál es la emergencia?» «Esto es un hospital», me reí. «Siempre hay una emergencia». «Pero parece que estás tramando algo», dijo simplemente. «Necesitas café. Estás alucinando», dije apresuradamente y giré sobre mis talones cuando me tomó de la mano. Le lancé una mirada y observé su mano sosteniendo la mía. De repente la soltó. Se aclaró la garganta. «Me preguntaba si estás libre para almorzar hoy». La miré con incredulidad. «¿Qué?» Tenía una docena de preguntas corriendo por mi mente. ¿Había entrado en otra dimensión? ¿Era otra de las estrategias de Ámbar para obtener información de mi parte? ¿Qué demonios quería? Ella suspiró. «No importa». Juro que vi decepción en su rostro. Tal vez se estaba quedando sin amigos debido a su horrenda actitud. Suspiré con pena por mi colega. «Estoy un poco ocupada hoy, pero te acompañaré mañana». Levantó la mano para detenerme. «Olvídalo. No quiero que tomes esto de la manera equivocada y pienses que te estoy pidiendo que vayas porque me gustas o algo así. Está fuera de discusión». No podía creer a esta mujer. «Tienes que estar bromeando. Nunca dije nada sobre que me gustaras. Obviamente parece que tienes problemas para leer a las personas, doctora Ámbar». Sonaba tan loca como Becky, tal vez incluso peor. Al menos Becky no estaba actuando como ella. «Oh, sé lo que te mantiene ocupada estos días», dijo irónicamente. «¿Y qué es?», le pregunté, irritada. «Disfrutas entreteniendo a esa psicópata de Becky Armstrong», señaló. «Sé lo que está pasando entre las dos». Claro, mis manos se apretaron en puños.
Te daré el beneficio de la duda. Piensa lo que quieras. De repente se inclinó. Nunca me había intimidado su altura porque nunca había notado nada en ella que no fuera la línea de odio que se extendía entre nosotras. Su aliento minúsculo se abanicaba sobre mi cara. Ten cuidado, no quieres que te pase lo mismo que a la mamá Armstrong. Entré casualmente en la habitación de Becky. Estaba recostada en su cama, mirando algún programa. Cuando se percató de mi presencia, apagó la televisión y volvió toda su atención hacia mí. ¿Lo encontraste? Cerré la puerta detrás de mí y deslicé el bisturí cerca de su cojín. Las comisuras de su boca se torcieron en una sonrisa. Eres una buena chica. Hice lo que me pediste, pero tendrás que prometerme que no le harás daño a nadie, dije. Tienes mi palabra, respondió Becky. ¿Qué harás con eso? Lo estaba evaluando con curiosidad, como si nunca hubiera visto un bisturí en su vida antes. Becky, te pregunté algo. Relájate, enfermera Fryn, no voy a quitarte ni un solo pelo. Sonrió, ocultando rápidamente la herramienta debajo de la cama del hospital. Ahora, hay otra cosa que necesito de ti. Escribió un número para mí y me dio instrucciones sobre lo que se suponía que debía hacer. ¿Estás loca?, casi le grité. Fue difícil mantener mi voz baja. Si alguien se entera de esto, va a ser un delito penal. Podría ir a la cárcel por esto. Te aseguro que si sigues mis instrucciones, no te pasará nada. Pero si decides negarte, está bien, porque de un modo u otro encontraré la manera de salir de aquí, y cuando eso pase, tu hermanito estará en casa esperándote, dijo, congelado. Soltó una risa macabra. Esto ya no era gracioso. Me mordí los labios con fuerza. La doctora Ámbar sospecha que hay algo entre nosotras. Bueno, esa idiota arrogante no tiene nada más que hacer, solo te está molestando, dijo Becky. Es el tipo de persona que finge saberlo todo, pero no lo hace. Frustrada le pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué me haces esto? Las expresiones de Becky se pusieron serias. Te advertí suficientes veces para que desistieras, ¿no? Es mi trabajo, nunca pedí esto, dije. Bueno, yo tampoco, pero estamos atrapadas la una con la otra, Fryn, respondió. Las enfermeras más inteligentes se fueron, pero el doctor Jeffrey pensó que podrías hacer una diferencia porque eres amable y bondadosa. Pero, de nuevo, esta no es una maldita novela cliché en la que la enfermera trata y cura a la paciente con su amor. Cuando no dije nada, murmuró. Debiste haberme dejado cuando tuviste la oportunidad, como todos los demás. En lugar de responder a eso, dije, a las 5:30 estaré lista para lo que necesites, pero tienes que cumplir tu palabra y nadie saldrá herido. Hizo una cruz en el corazón con el dedo y levantó su otra mano. Te estaré esperando, enfermera Fryn. Coloqué todas las cosas que Becky me pidió en una bolsa y las dejé debajo de los arbustos, donde nadie podía verlas. Tenía que ser muy astuta, teniendo en cuenta el hecho de que Ámbar Bennett estaba muy atenta a mí. Después de eso, seguí con el resto del plan. Esa noche, Becky estaba en una silla de ruedas, fingiendo una migraña, ya que aún sentía debilidad en su cuerpo debido a lo que había sucedido anteriormente. Era obligatorio llevar a los pacientes en silla de ruedas, sin importar su estado mental, y ella veía esto como una oportunidad para lo que tenía planeado. Cuando llegamos a la planta baja, miró el pasillo esperando que apareciera un médico. Para su suerte, la doctora Rita estaba haciendo sus rondas habituales. Dulce y comprensiva doctora Rita, que estaba demasiado asustada de Becky por razones obvias. Doctora Rita, es un placer verte después de mucho tiempo, dijo Becky. La doctora sonrió cortésmente
buscando una respuesta que no molestara a Becky. Igualmente, Becky se echó a reír. Nunca pensé que alguien me diría eso de vuelta. Doc, todavía estoy esperando su respuesta para nuestra cita en el café, le dijo con un guiño y seguimos con nuestro camino. Bueno, la doctora Rita no está loca, así que deberías encontrar a alguien de tu calibre, contesté. ¿Alguien como tú?, preguntó. Resoplé, girando la silla hacia el patio del hospital. En la entrada del hospital, Becky se puso de pie y sacó el bisturí de su bolsillo. Se movió con una rapidez que no dejó tiempo para reaccionar. Me sujetó con firmeza, su brazo se enroscó alrededor de mi cuello y la cuchilla quirúrgica se posó justo debajo de mi mandíbula, rozando mi piel. Si alguien intenta llamar a la policía, la enfermera Fryn estará en grave peligro, dijo. Estaba en histeria. «Becky, no», grité. Apuntó el bisturí a la audiencia. «Saquen sus celulares y déjenlos en el suelo donde pueda verlos». Alguien gritó. «No la lastimes». El horror era bastante evidente en las caras de todos. «Lento», susurró en mi oído. Dio unos pasos hacia atrás y tuve que seguirla. Cuando llegamos a las puertas del hospital, Becky pidió a seguridad que le entregara el arma y abriera las puertas. El guardia sabía que no debía intentar disuadirla, a menos que realmente quisiera ver el peligro intensificarse, porque, de cualquier manera, no había nada que la detuviera. Las puertas del hospital se abrieron y Becky me arrastró afuera. Fue entonces cuando un Lexus azul se detuvo en el bordillo y la puerta se abrió. La miré fijamente. «¿Qué estás haciendo?» «Bueno, no escapé del asilo para poder jugar, algodón de azúcar», dijo. Me sorprendió que, incluso en una situación como esta, todavía tuviera su humor intacto. «¿A dónde vas, Becky?» «A casa», respondió. Algo pasó entre nosotras cuando nos miramos, como si supiera que era un adiós. «Gracias por toda tu ayuda, Fryn», dijo y se subió al coche. «No, no, espera, Becky». Corrí detrás del auto, pero desapareció en la carretera con un fuerte chillido. Estaba jadeando cuando me senté a un lado de la carretera. El sol ya se estaba poniendo. Me tapé la cara con las manos, pensando en lo que había hecho. Al ayudar a Becky a vagar libremente, pondría en peligro la vida de personas inocentes, pero había estado tan indefensa. Si no hubiera hecho lo que me pidió, habría lastimado a mi hermano. Caminé de regreso hacia el hospital, sin saber cómo iba a explicarle todo esto a Jeffrey. Sabía que Ámbar estaría exigiendo mi cabeza al final de este día. Ella no me dejaría vivir en paz. Las lágrimas comenzaron a inundar y empañar mi visión. Tan pronto como entré por las puertas, mi amiga enfermera Madeline, conocida popularmente como Nam, me envolvió en un fuerte abrazo. «Oh, Dios mío, Fryn, ¿qué pasó?» La miré fijamente. «Se escapó, Nam», dije entre sollozos. «Por mi culpa, porque la dejé ir y ahora...» Me quebré un poco más. «Va a hacerle daño a más personas». Nam negó con la cabeza y me dio unas palmaditas en el brazo. «No es tu culpa. Ella te amenazó. Era parte de su plan. Le había ayudado a hacerlo». Ese día pasó con la gente preguntándome cómo estaba afrontando la situación. No fue una sorpresa para nadie que yo hubiera sido víctima de las infinitas maneras de Becky de torturar mentalmente a las personas. Cuando acepté ser su enfermera, no tenía idea de que sería tan difícil tratar con ella. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Lo alcancé. Era un mensaje de Jeffrey. «Fryn, ven a verme en mi oficina». Suspiré. Ya estaba temiendo lo que iba a pasar. ¿Cómo iba a enfrentar a Jeffrey? No podía mentirle a la cara cuando todo lo que había hecho era apoyarme.
Entré en la oficina de Jeffrey esperando que me abrazara o que me diera unas palabras de tranquilidad, pero sus expresiones eran sombrías. Me frunció el ceño y me indicó que tomara asiento. Era bastante inusual que Jeffrey se mostrara de esta manera. Supuse que se debía a la fuga de Becky, seguida de más de sus preocupaciones con respecto a otros pacientes. Estaba enojado, tan enojado que apenas lo había visto así. «Tienes que dar muchas explicaciones, Frin», dijo, sin hacer contacto visual. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Durante unos segundos no pronunció una sola palabra. Solo hizo clic en su computadora portátil y luego giró la pantalla hacia mí. «¿Te importaría explicarme qué está pasando aquí?». Observé con horror mientras reproducía el video. Era yo, usando un guante de látex, robando un bisturí de un quirófano y escondiéndolo en mi bolsillo. Luego, otro video mostraba cómo llevaba a Becky hacia la entrada del hospital y, de repente, ella me atrapaba como cebo para escapar. Jeffrey reprodujo el video de mí robando el bisturí una y otra vez hasta que le dije: «¡Basta, Jeffrey!». «No sé qué decirte, Frin. Ni siquiera estoy decepcionado, solo estoy sorprendido», dijo con una expresión de dolor. «Lo siento mucho, Jeffrey», me disculpé. Ni siquiera podía mirarlo a la cara. No quería que Jeffrey me viera así, como si fuera una especie de criminal. «Todavía estoy esperando que encuentres una excusa. Más te vale que sea realmente buena», dijo, volviendo toda su atención hacia mí. «Becky me amenazó. Dijo que lastimaría a Hank si no hacía lo que me pedía. Estaba indefensa», expliqué. «¿Y no pensaste que era una buena idea venir y hablar conmigo primero?», preguntó. «Pude haberte ayudado, pero, en lugar de eso, decidiste ayudar a una criminal a llevar a cabo su plan de huir de este lugar. Para ti, eso parecía una mejor opción». «No tenía elección», dije. Golpeó su mano sobre la mesa con frustración, haciéndome estremecer. «Por supuesto que sí. Esto es exactamente en lo que es buena, Frin. Manipular a la gente para que piense que es inocente y luego obligarlos a cometer un acto criminal». «¿Así que ahora soy una criminal?». «Robaste una herramienta quirúrgica de un quirófano, la misma que Becky usó para mantenerte como rehén mientras escapaba. Así que sí, técnicamente, la ayudaste a llevar a cabo su diabólico plan», dijo. «Pensándolo bien, ni siquiera te lastimó. Me parece demasiado conveniente». «¿Qué estás diciendo?». Mi voz se elevó un poco. «¿Que planeamos esto juntas?». «No sé qué hacer con este video. Pareces demasiado tranquila haciéndolo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Becky te convencerá de hacer algo aún más peligroso por ella?». «Lo siento mucho, Jeffrey. No sabía qué más hacer. Me dijo que estaba siendo inculpada». «¿Realmente crees eso?». Jeffrey soltó una carcajada, su mirada fría e implacable. Hacer algo tan drástico como lastimarse era parte del plan de Becky para salir de la sala de pacientes con problemas mentales, porque las cosas son más fáciles allí. Los pacientes no siempre están confinados. Es el tipo de persona que podría tomar decisiones extremas para escapar de una situación y aún así salir adelante. Me quedé en silencio, mi mente repasando todo. Becky nos engañó haciéndonos creer que estaba tratando de hacerse daño, y Jeffrey lo sabía. Yo era demasiado ingenua. Cerré los ojos y dejé que la realidad se hundiera. El Dr. Billy ha regresado de Malasia. Si esta grabación llega a sus manos, no podrías trabajar como enfermera en ningún lugar de este país, y mucho menos en este hospital, dijo Jeffrey. No confiarán en tus acusaciones de haber sido amenazada por Becky. Parecerá que eras su cómplice. No puedes estar hablando en serio. Jeffrey negó con la cabeza. No estoy bromeando.
ha habido casos en los que Becky hizo que las personas, especialmente las mujeres, hicieran exactamente lo que ella quería, y tú fuiste directo a su palma. Me miró con lo que supuse que era sospecha. Dime, Frin, no has desarrollado ningún sentimiento por ella, ¿verdad? Por supuesto que no. Su mirada se suavizó. Siempre te he apoyado. Nunca quise que nadie me traicionara por eso, como si estuviera en una posición más alta que yo y pudiera hacer lo que quisiera. Pero parece que la gente ha dado por sentado mi amabilidad. Sabía que cuando decía gente, se refería específicamente a mí. No sabía que las palabras pudieran doler tanto, y nunca imaginé que llegaría el día en que Jeffrey me las diría. Voy a asegurarme de que no vuelva a suceder, continuó Jeffrey. Me entregó un papel. Mis manos temblaron cuando lo tomé. Carta de suspensión. Estimada señorita Frin Sarocha, esto es para informarle que queda suspendida temporalmente de su trabajo sin pago por 21 días hábiles. Esta acción disciplinaria se ha tomado en base a la siguiente violación de la política 42. Tomar una herramienta quirúrgica fuera del quirófano sin contar con el consentimiento por escrito de la autoridad a cargo. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el abajo firmante. Atentamente, Dr. Jeffrey Shaw, jefe del departamento del Hospital Psiquiátrico de Forestville. Pero Jeffrey, lo juro, ayudarla a escapar no fue mi intención. Me obligó a hacerlo. Jeffrey levantó su mano para detenerme. No, se negó a hacer contacto visual. No me manipules con tus emociones, Frin. Tengo que ser estricto en este momento. Somos amigos, pero no quiero que nadie piense que te libras de todo por eso. Quiero que entiendas. Esto tiene que ser justo. Asentí. Entiendo. Esto quedará entre nosotros, así que no te preocupes. Si surgen preguntas con respecto a tu suspensión, les diré que tomaste un descanso del trabajo. Asentí y me volví para irme cuando me llamó de nuevo. Oye, Jeffrey suspiró. Si necesitas dinero para pagar el alquiler o cualquier otra cosa, puedes preguntarme. Gracias, dije y salí con la carta de suspensión en mi mano. Doblé la esquina y corrí hacia el baño. Me encerré dentro de un cubículo y rompí en un fuerte sollozo.